Hola, mi nombre es Eli. Tengo 24 años y hace 3 semanas empaqué todo lo que me importaba en la parte trasera de un polvoriento Ford Escape 2009 y me fui de Columbus para siempre. El trabajo que me había estado agobiando durante 14 meses, el apartamento con el techo con goteras, la chica que dijo que necesitaba espacio y luego se fue antes de que yo terminara de llevar cajas a la acera. Lo dejé todo atrás sin mirar ni una vez el espejo retrovisor. 6 horas hacia el oeste por la primera 7, pasando por carteles de fuegos artificiales y laberintos de maíz, pasando por salidas que sabía de memoria cuando era niño, y luego los últimos 20 minutos por angostas carreteras del condado bordeadas de graneros hundidos y campos de soja dorados. Casa o lo que quedaba de ella. La casa que me dejaron mis padres está al final de Willow Creek Lane, una casa de 2 pisos con paredes destartaladas, pintura blanca descascarada y un porche envolvente que resuena como si estuviera contando secretos. Papá murió cuando yo tenía 19 años. Mamá murió 2 años después. Desde entonces, el lugar solo ha estado esperando, con las persianas cerradas y la hierba creciendo salvaje como lo hacen las casas antiguas cuando no queda nadie que las ame. Entré en el camino de grava justo después del mediodía, apagué el motor y me quedé allí sentado escuchando el tic-tac del metal al enfriarse. El silencio se sintió enorme después de la ciudad. No hay sirenas, ni vecinos del piso de arriba discutiendo a través de las paredes, solo cigarras y el leve olor a heno cortado que entra por la ventana abierta. Me dije a mí mismo que solo regresaría para respirar y descubrir qué diablos se suponía que debía hacer con el resto de mi vida. Una parada en boxes, un reinicio, nada permanente. Pasé las primeras horas llevando cajas adentro, limpiando el polvo de la mesa de roble de la cocina y abriendo ventanas que no se habían tocado en años. A última hora de la tarde, me encontraba afuera luchando con el sudor del césped crecido que me pegaba la camiseta a la espalda y la cortadora de césped manual tosiendo cada vez que golpeaba un parche de trébol. Fue entonces cuando oí el crujido de la puerta mosquitera de la casa de al lado. Sabía que la casa de la derecha todavía estaba ocupada. Había visto un Subaru plateado en la entrada cuando entré. Simplemente no la esperaba. Harper Dawson bajó de su porche con una taza de cerámica en la mano, mientras el vapor se elevaba hacia la luz de septiembre. Ahora tenía 34 años, 10 años más que la última vez que la miré, pero la habría reconocido en cualquier lugar. El mismo cabello castaño, un poco más largo, recogido en un moño suelto en la nuca. La misma manera silenciosa de moverse, como si el aire le hiciera espacio. Llevaba un suéter gris de gran tamaño que se le caía por un hombro y un par de vaqueros descoloridos arremangados en los tobillos, descalza a pesar de que las tablas debían estar calientes. Se detuvo en el borde de su patio, quizás a 15 pies de distancia, y simplemente me miró. No es la mirada rápida y cercana que le das a alguien recién mudado. Es una mirada realmente lenta, del tipo que empieza en tu cara y viaja hasta lo que queda de tu alma. Me enderecé, me limpié la frente con el dorso de la muñeca y logré hacer un pequeño y tonto gesto con la mano. Hola, Harper. Sus labios se curvaron, no exactamente en una sonrisa completa. Ellie Grayson, dijo en un tono tan suave que las cigarras casi se lo tragaron. Creciste. Me reí más por reflejo que por cualquier otra cosa, porque ¿qué más puedes decir cuando la chica que solía cuidarte te mira como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas al que le faltan piezas desde hace una década? Ella tomó un sorbo de su taza, sin apartar sus ojos de los míos. Entonces, de la nada, dijo, ¿recuerdas lo que me prometiste cuando tenías 10 años? Parpadeé. Mi cerebro revolvió los recuerdos de la infancia. Las fortalezas de los árboles rasparon las rodillas. El verano pasado toda la ciudad se quedó sin electricidad durante una semana. Nada hizo clic. Ella inclinó su cabeza y esa media sonrisa creció. Recogiste un diente de león, te arrodillaste en mi patio trasero y me dijiste que cuando crecieras te casarías conmigo. El calor me subió por el cuello. Abrí la boca, la cerré y luego solté una risa breve que sonaba más nerviosa de lo que quería. En realidad no recuerdo esa parte.
Los ojos de Harper se suavizaron y algo parpadeó detrás de ellos que no pude identificar. Ni diversión ni nostalgia exactamente. Algo más pesado. Está bien, dijo ella en voz baja. Sí. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. La cortadora de césped hizo tic-tac mientras se enfriaba. En algún lugar del camino, un perro ladró una vez y se detuvo. Esperé a que se riera para saludarla y regresar adentro como hacen los vecinos. Ella no lo hizo. Ella simplemente se quedó allí de pie, sosteniendo su café, descalza sobre el césped, mirándome como si estuviera viendo dos versiones mías a la vez. El niño flacucho con la sonrisa entreabierta y el hombre parado frente a ella ahora quemado por el sol y un poco perdido. Me aclaré la garganta. Me alegro de verte, Harper. ¿Tú también, Ellie? Dio un pequeño paso hacia su porche y luego se detuvo. Bienvenido a casa. Ella se giró y desapareció dentro de la puerta mosquitera, golpeando suavemente detrás de ella. Me quedé allí un largo rato después de que ella se fuera, mirando el lugar donde había estado, con el eco de esa última frase flotando en el aire como el calor del final del verano. Bienvenido a casa. Lo curioso fue que, por primera vez en años, realmente me sentí así. Los siguientes días cayeron en un ritmo que no esperaba. Las mañanas eran mías tomando café en el porche. El olor a aserrín y madera vieja mientras arrancaba las tablas podridas de los escalones traseros. Las tardes pertenecen a la ferretería donde regenta la oficina de correos. El lento reaprendizaje de un pueblo que siguió respirando mientras yo estaba ausente. Y casi todos los días, alrededor de las 4, cuando el sol empezaba a deslizarse hacia el oeste y el calor aflojaba, aparecía Harper. A veces simplemente regaba las hortensias a lo largo de la cerca. A veces, ella se acercaba con un plato cubierto de papel de aluminio, pastel de durazno, galletas de pavot y una vez, una rebanada de pastel de chocolate con sabor a feria del condado. Nunca hicimos planes. Ella colocaba todo lo que traía en la barandilla del porche y se quedaba el tiempo suficiente para saludar y preguntar, ¿cómo va la casa? Y luego regresar a su lado del patio como si fuera la cosa más natural del mundo. Pero no fueron los postres los que me hicieron salir. Fue la forma en que el silencio entre nosotros nunca se sintió vacío. Una tarde, estaba en una escalera reparando la canaleta cuando ella apareció trayendo 2 frascos de vidrio de té helado. Ella le entregó uno, sin preguntar mientras la condensación goteaba sobre sus dedos. Te vas a caer y te vas a romper el cuello, dijo mirándome con los ojos entrecerrados. Probablemente, respondí mientras tomaba un largo trago, pero el canalón ha estado hundido desde que Obama era presidente. Pensé que ya era hora. Ella se rió brevemente, sorprendida, como si no hubiera querido hacerlo, y el sonido se alojó en algún lugar bajo de mi pecho. Esa fue la primera vez que realmente me di cuenta de lo poco que hablaba de sí misma. Había mencionado la ciudad, el trabajo que había dejado de mi ex que todavía tenía la mitad de mis libros en su apartamento, y Harper escuchaba, con la cabeza inclinada y la mirada fija. Pero cuando le preguntaba por ella respondía con un encogimiento de hombros o una broma o con otro trozo de pastel. Lo dejé ir. La gente aquí no llora. Ellos solo esperan. Luego llegó la noche en que aprendí que la espera tiene límites. Había conducido hasta la ciudad para dejar unos papeles en el almacén de madera y tomé el camino más largo para volver a casa. Más allá del asilo de ancianos del condado, un edificio bajo de ladrillo con demasiadas banderas en el frente. El estacionamiento estaba prácticamente vacío, solo un puñado de autos bajo las luces de seguridad. El Subaru plateado de Harper era uno de ellos. Ella todavía estaba dentro. Disminuí la velocidad, sin estar seguro de lo que estaba viendo al principio. Ella estaba sentada detrás del volante, con la frente apoyada en los hombros, moviéndose con pequeños movimientos casi invisibles. Las ventanas estaban subidas y el motor apagado. Parecía alguien que intentaba mantener unido al mundo entero con nada más que su fuerza de voluntad y fracasaba. Pasé lentamente con mi camioneta, me estacioné 2 filas más allá y apagué las luces.
No salí. No sé por qué. Quizás porque subir hasta allí parecía como si estuviese invadiendo una propiedad. Quizás porque algunos tipos de dolor necesitan testigos, no rescatadores. Me quedé allí sentado hasta que ella levantó la cabeza, se secó la cara con la manga de su cardigan y se quedó mirando al frente durante un largo minuto. Luego arrancó el coche y se fue. La seguí a distancia para asegurarme de que llegara a casa. Bueno. Luego volví a casa e hice algo que no había hecho desde que tenía 12 años. Escribí una nota. Si alguna vez necesitas que alguien te lleve a casa, estoy justo al lado. No hay preguntas. Eli. Lo doblé alrededor de un paquete de pañuelos de viaje y lo metí debajo del limpiaparabrisas antes de que saliera el sol. Ella nunca mencionó haberlo encontrado, pero la tarde siguiente, cuando trajo una hogaza de pan de plátano, la puso en la barandilla, me miró durante un largo segundo y dijo, gracias. 2 palabras que apenas eran un susurro, pero que tenían más peso que todo lo que había dicho hasta ahora. Un par de noches después, estábamos sentados en los escalones de su porche compartiendo una taza de café porque la noche se había vuelto lo suficientemente fresca como para que se sintiera bien. Las luciérnagas parpadeaban en el patio lateral. En algún lugar más abajo del camino, un tractor pasó retumbando. Finalmente hice la pregunta que había estado tragando durante días. ¿Estás bien, Harper? Ella miró fijamente su taza como si la respuesta pudiera estar escondida en el fondo. Nadie me ha preguntado eso en mucho tiempo, dijo. No de una manera que esperaba la verdad. Esperé. Ella respiró lentamente. Papá tiene demencia. Algunos días me conoce. Otros días cree que soy mamá y me pregunta a dónde fue su hijita. Estoy en la residencia de ancianos todos los días. No estoy en la biblioteca. 10 años así, Eli. 10 años siendo la única que queda que recuerda lo que solía ser. Su voz se mantuvo firme, casi apagada. La forma en que habla la gente cuando ha contado la historia tantas veces que dejó de parecer suya. Tuve una vez una prometida. Ella continuó, sin mirarme. Él era bueno, paciente, decía que entendía. Entonces, un día, dejó de entender y empezó a contar los años que faltaban para que papá se fuera. Cuando se dio cuenta de que podría faltar otra década, se fue. En silencio, educadamente, como devolviendo un libro de la biblioteca. Decidió que ya no quería más. Ella rió, pero le salió una risa quebradiza. Después de eso, dejé de decirle a la gente que estaba cansada. Dejé de decirles que era algo. Así era más fácil. El silencio entre nosotros se llenó de grillos. No intenté arreglarlo. No dije nada. Lo siento, o qué asco, o cualquiera de esas cosas inútiles que la gente busca. Simplemente me acerqué y puse la mano en el escalón junto a la suya, lo suficientemente cerca como para que pudiera cogerla si quería. No lo hizo, pero tampoco se apartó. Después de un minuto, giró la cabeza y me miró. Me miró de verdad, y lo vi todo. El agotamiento, la soledad que llevaba como una segunda piel, y debajo, algo terco y blando que no se había rendido del todo. Estoy bien casi todos los días, dijo en voz baja. Pero algunos días olvido lo que se siente cuando alguien nota que no lo estoy. Asentí con la garganta apretada. Me doy cuenta, dije. Me estudió la cara como si intentara decidir si lo decía en serio. Entonces asintió levemente, cogió su taza y se levantó. Buenas noches, Eli. Buenas noches, Harper. Entró. La puerta mosquitera se cerró con un crujido tras ella, pero la luz del porche permaneció encendida mucho después de que se fuera. Un resplandor suave y constante se extendió por el patio y los escalones, donde estuve sentado un buen rato, escuchando el silencio y dándome cuenta de que ya no se sentía tan vacío. La lluvia caía de lado esa noche, fuerte, implacable. El tipo de tormenta que hace crujir la vieja casa y cantar las canaletas. Estaba en el sofá con una cerveza y un partido de béisbol. No estaba mirando cuando llamaron. 3 suaves golpes casi se pierden bajo el tamborileo en el techo de hojalata.
Abrí la puerta y Harper estaba allí de pie, empapada. El agua corría por el dobladillo de su gabardina color canela, su cabello oscuro pegado a sus mejillas. Un plato rectangular de cristal acunado en sus brazos como una ofrenda de paz. «Hola», dijo, castañeteando los dientes lo suficiente como para notarlo. «Hice lasaña. Demasiada lasaña. Pensé que podrías tener hambre». Me hice a un lado sin pensar. «¿Caminaste con esto?» Ella se encogió de hombros tímidamente mientras cruzaba el umbral. No estaba lloviendo cuando salí de casa. La luz de la cocina parecía demasiado brillante después del porche oscuro. Tomé el plato de sus manos, todavía caliente a través de la toalla que lo había envuelto, y lo puse en la estufa mientras ella se quitaba la capa que goteaba. Debajo, llevaba un sencillo suéter negro y unos vaqueros, ambos ajustados de tal manera que me hicieron mirar al suelo más tiempo del necesario. «¿Quieres una toalla?», yo pregunté. «Quiero dejar de temblar», dijo, intentando reír pero no consiguió hacerlo. Desaparecí por el pasillo, regresé con una de las viejas toallas acolchadas de mamá y se la entregué. Se secó la cara y el cabello, luego se quedó allí abrazándose a sí misma, con los ojos recorriendo la cocina como si la estuviera viendo por primera vez. «Realmente hice demasiado», dijo nuevamente, más tranquila. Cogí 2 platos, tenedores y un par de copas de vino desparejadas que encontré en la alacena. Nos servimos directamente del plato porque a ninguno le apetecía buscar una espátula. La lasaña tenía capas perfectas de salchicha, ricota y salsa que sabían a que alguien se había pasado el día pensando en la comodidad. Comimos en la mesa bajo la lluvia de una sola bombilla que golpeaba las ventanas, mientras los truenos resonaban lentos y bajos sobre los campos. Durante un buen rato, no hablamos, solo el roce de los tenedores y el ocasional estallido de un relámpago. Entonces dejó el tenedor, juntó las manos en el regazo y me miró fijamente. «La otra noche me preguntaste si hablaba en serio», dijo. «Lo de casarme». Tragué saliva. Lo hice. No intentaba ser graciosa. Trazó un círculo de agua en la mesa con el pulgar. «Ya entonces era 10 años mayor que tú. Eras una niña intrépida a la que no le importaba nada más que construir la mejor casa en el árbol de la manzana. Y un día me miraste, de verdad. Me miró y dijo, cuando crecieras, ibas a casarte conmigo para que nunca más estuviera triste». Su voz se mantuvo firme, pero sus ojos estaban vidriosos. En ese momento me reí. «Tenías 10 años. Pero conservé ese estúpido anillo de plástico que me regalaste durante años. Lo encontré la semana pasada mientras limpiaba un cajón». No sabía qué decir. La lluvia llenó el silencio para nosotros. «No te lo digo porque espere algo», continuó. «Te lo digo porque necesito que entiendas por qué te miro así a veces. Fuiste la última persona que me prometió la eternidad y lo decía en serio». Esbozó una pequeña sonrisa triste. «Sé lo ridículo que suena». «No, no», dije, y lo decía en serio. Volvió a mirar su plato. «Después de que Natán dejó a mi prometida, dejé de creer en las promesas. Me volví muy buena en ser la fuerte, la que no necesitaba a nadie. Pero algunas noches, estoy tan cansada de ser la única que lo mantiene todo bajo control». Su voz se quebró en la última palabra. Ella apretó los labios, avergonzada, y miró fijamente la mesa. Extendí la mano y la cubrí con la mía. No se apartó. «Ya no tengo 10 años», dije en voz baja. «Y no me voy a ninguna parte ahora mismo. Es todo lo que tengo. Pero es verdad». Giró la palma de la mano bajo mis dedos, curvándola lo justo para sujetarla. «No necesito que te cases conmigo, Ellie», susurró. «Solo necesito saberlo. Si las cosas se complican, si te dejo entrar, ¿te marcharías también?». La pregunta pendía entre nosotros, cruda y profunda. Pensé en la chica de Columbus que dijo que me sentía como una parada en boxes. Pensé en el trabajo que había dejado, en la vida de la que había estado huyendo.
Pensé en cómo la luz del porche de Harper permanecía encendida todas las noches como una señal que ella no sabía que estaba enviando. No, dije. La palabra salió áspera y segura. No lo haría. El trueno retumbó más cerca esta vez. Me miró un largo instante, con la mirada escrutadora. Y entonces algo en sus hombros se aflojó. Soltó un suspiro que parecía haber esperado años para escapar. No nos besamos. No hacía falta. Movió su silla alrededor de la mesa hasta estar a mi lado, apoyó la cabeza en mi hombro y me dejó rodearla con un brazo mientras la tormenta arreciaba afuera. La lasaña se enfrió. La lluvia seguía cayendo y, por primera vez desde que volví a casa, la casa no se sentía vacía en absoluto. La mañana después de la tormenta, Harper se había ido antes de que yo despertara. Encontré una nota en el mostrador escrita con su pulcra letra de bibliotecaria en el reverso de un viejo recibo de supermercado. La lasaña se recalienta mejor con queso extra. Gracias por lo de anoche. H. Eso era todo. ¿Sin número de teléfono? No, deberíamos hablar. Sin cara sonriente. Solo esas 3 líneas y el tenue aroma a lluvia que aún se aferraba a la cocina. Estuvo ausente durante los siguientes días. Vislumbraba su Subaru sacando la luz del porche temprano por la mañana, apagada por 9 cortinas cerradas. Cuando nuestros caminos enfadada, me saludaba con la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y luego desaparecía antes de que pudiera decir nada más que, oye, ya lo entendí. Se había abierto de par en par, me había mostrado las fauces, y ahora el miedo volvía a entrar como una inundación. Yo también había pasado por eso, así que le di el espacio que pedía en silencio, aunque mi instinto me decía que fuera a la casa de al lado y me negaba a irme hasta que me dejara entrar. En cambio, me lancé a la casa. Tejas nuevas en el tejado trasero, pintura fresca en las barandillas del porche. Acepté un trabajo con un equipo de construcción local. Buen sueldo, horario honesto, el tipo de trabajo que te deja demasiado cansado para pensar demasiado. Me dije a mí mismo que lo hacía para echar raíces y demostrar que no me estaba escondiendo aquí hasta que apareciera la siguiente salida de emergencia. Pero cada clavo que clavaba, cada pared que imprimaba, me imaginaba a Harper observándome desde la ventana de su cocina. Una semana después, estaba a su lado de la valla reemplazando una estaca rota cuando finalmente habló primero. Estaba de pie en el porche, con una vieja sudadera de la Universidad Dennis. Se abrazó como si la mañana fuera más fría. No tienes que arreglar mi cerca, Ellie. Lo sé, dije sin levantar la vista del martillo. Estoy arreglando la mía. Esta solo está estorbando. El silencio se prolongó. Un cuervo graznó desde el arce que separaba nuestras casas. Bajó las escaleras descalza otra vez y se detuvo a pocos metros detrás de mí. Siento haber desaparecido, dijo en voz baja. Me asusté. Dejé el martillo y me giré para mirarla. El sol iluminó los mechones más claros de su cabello, las tenues ojeras que no tenía antes de la lluvia. No te pido que seas valiente todos los días, le dije. Ni siquiera te pido que seas valiente hoy. Solo te pido que no decidas por los dos que me voy. Le tembló un poco la boca. Me han dejado todos los que dijeron que se quedarían, dijo. Papá ni siquiera sabe quién soy la mitad del tiempo. Nathan estaba impaciente. Lo saqué. Incluso mi madre se mudó a Florida en cuanto los médicos me recomendaron cuidados paliativos. Soy muy buena para ser la que no se deja abandonar. Ellie, no soy buena para confiar en alguien que no lo hará. Di un paso más cerca, luego otro. Hasta que estuvimos lo suficientemente cerca como para ver los destellos dorados en sus ojos. No soy ellos, dije. Soy el tipo que lleva 5 años huyendo y finalmente encontró un lugar del que no quiere huir. Y parte de ese lugar eres tú. Me miró a la cara como si esperara la trampa. No puedo prometerte una eternidad, continué. Todavía estoy pensando en cómo prometerme un mañana. Pero puedo prometerte cada hoy que tengo, uno a la vez, empezando ahora mismo.
El viento se movía entre las hojas de arce, esparciendo algunas amarillas tempranas por la hierba. Harper dejó caer los hombros de golpe, perdiendo la paciencia. «Ya basta», susurró. No me abrazó. Ella no lloró. Ella simplemente extendió la mano y con cuidadosos dedos sacó una astilla de mi antebrazo. Luego dejó que su mano reposara allí cálida contra mi piel. Nos quedamos así hasta que el sol subió más alto y el jefe del equipo me envió un mensaje de texto sobre un trabajo en Millersburg. Desde ese día dejamos de fingir. Sin grandes declaraciones, sin prisas, solo una comprensión tranquila que creció en las pequeñas cosas. Yo aparecía después del trabajo con las manos engrasadas y un paquete de 6 cervezas, sentado en su sofá mientras ella calificaba los retrasos en la biblioteca. Ella me traía café cuando estaba en el tejado al amanecer. Solíamos cenar en uno u otro porche, a veces hablando, a veces no. Empecé a dejarle un cepillo de dientes en el baño. Ella empezó a guardar una chaqueta mía de repuesto en el gancho que estaba junto a la puerta. Un domingo por la tarde me llevó a la residencia de ancianos. Su padre estaba teniendo un buen día. Él me llamó hijo y me dijo que parecía lo suficientemente fuerte para arreglar el tractor que había estado roto desde el 98. Harper nos miró con algo suave y aterrorizado en sus ojos como si no pudiera decidir si esperar o prepararse para el impacto. Cuando volvimos al coche, ella dijo en voz muy baja, también solía llamar así a Nathan. Me acerqué y entrelacé mis dedos con los de ella. No soy Nathan. Ella apretó una vez. Lo sé. Eso fue lo más cerca que estuvimos de hablar del futuro. Fue suficiente. El otoño llegó lento y dorado. Los arces a lo largo de Willow Creek Lane se volvieron del color del fuego. Y cada mañana, el aire traía ese olor penetrante y dulce de humo de madera y hojas quemándose en algún lugar del camino. Había trabajado más horas con el equipo de construcción y la casa finalmente estaba tomando forma. Ventanas nuevas que no hacían vibrar las tablas del porche, que no intentaban hacerme tropezar, una cocina donde la luz se sentía cálida en lugar de cansada. El lugar de Harper también recibió cierta atención. Reemplacé la canaleta que había estado colgando por una oración desde la primavera. Ella pintó la puerta de entrada de un rojo granero intenso mientras yo sostenía la escalera y le entregaba los pinceles. Nunca hablamos de a quien le estábamos arreglando la casa. Acabábamos de hacer el trabajo uno al lado del otro, con la música sonando desde una vieja radio en el porche y las manos cepillándose al pasar las herramientas. Algunas noches íbamos en coche hasta la cima de la colina que había encima del pueblo, donde la señal celular se cortaba y el cielo parecía tan cerca que podíamos tocarlo. Nos sentábamos en la puerta trasera de mi camioneta con un termo de café o una botella de vino tinto barato y mirábamos las luces encenderse en el valle de abajo. Ella empezó a inclinarse hacia mí sin pensar. Comencé a apoyar mi barbilla en la parte superior de su cabeza como si siempre hubiera pertenecido allí. Un sábado a finales de octubre, apareció en mi puerta con una pequeña caja de madera que reconocí del estante de su sala de estar. Me pareció algo que ella dijo con voz suave, casi tímida. Dentro había una pila de Polaroids atadas con cordel. Ella sacó el de arriba y me lo entregó. Yo, con 10 años, estoy de rodillas en su patio trasero, quemada por el sol y con los dientes abiertos, ofreciendo un anillo de plástico morado del tamaño de una moneda de 25 centavos. Harper, a sus 20 años, sentada en la mesa de picnic con pantalones cortos cortados y una camiseta de los Cleveland Indians, riendo tan fuerte que sus ojos eran rendijas. Mi letra en el reverso y el marcador corrido hacia Harper. ¿Te casarás conmigo cuando sea grande? Marque sí o no. Me reí hasta que se me llenaron los ojos de lágrimas. Ella no lo hizo. Ella simplemente me miraba con esa mirada tranquila que tenía a veces, como si estuviera memorizando el momento en caso de que decidiera irse. Lo guardé, dijo ella. No por la promesa, porque ese día me miraste como si fuera la única persona en el mundo. Coloqué la foto en la mesa de la cocina entre nosotros. ¿Lo has guardado todo este tiempo? Ella asintió.
Solía sacarlo cuando las cosas se ponían difíciles. Cuando papá dejó de reconocerme durante semanas. Cuando las cosas de Natán desaparecieron del apartamento y el silencio se volvió demasiado fuerte, me recordó que alguien alguna vez me eligió, incluso si fue solo un niño con un anillo de una máquina de chicles. Sus dedos rozaron el borde de la imagen. No necesito que cumplas la promesa de un niño de 10 años, Ellie. Me incliné sobre la mesa y tomé su mano. No me lo quedo, dije. Estoy haciendo uno nuevo. Uno adulto. Ella miró hacia arriba, con los ojos muy abiertos y un poco asustada. No sé cómo será el año que viene. Le dije, no sé si me servirá quedarme, pero sé que me despierto cada día queriendo estar aquí contigo. Y mientras eso sea así, no me iré a ningún lado. Las palabras salieron enormes, pero se asentaron entre nosotros, suaves y sólidas, como piedras en el lecho de un río. La boca de Harper tembló. Luego hizo algo que nunca la había visto hacer. Ella se dejó ir completamente. Ella rodeó la mesa, se subió a mi regazo como si fuera la cosa más natural del mundo y enterró su cara en mi cuello. La sostuve mientras ella temblaba, no con sollozos, solo con la liberación de haber llevado todo sola por tanto tiempo. Cuando finalmente se apartó, sus ojos estaban rojos pero claros. No necesito la eternidad, susurró. Solo necesito que te quedes hoy y luego mañana. Y luego el día siguiente. Trato hecho, dije. Lo sellamos de la misma manera que sellamos todo silenciosamente. Un beso con sabor a café y aire de octubre lento y seguro sin público no hay prisa. Ese año el invierno llegó temprano. La primera nevada cayó la noche antes del Día de Acción de Gracias. Suave y espeso cubriendo los patios y los techos y el espacio entre nuestras casas hasta que no se podía distinguir dónde terminaba uno y empezaba el otro. Pasamos la Nochebuena en mi sofá bajo una colcha vieja, comiendo sobras de lasaña, calentados con queso extra, mirando las luces de colores del arbolito parpadear contra las ventanas. Su cabeza sobre mi hombro, mi brazo alrededor de ella, el perro que habíamos adoptado del refugio, un mestizo llamado Rusty que pensaba que Harper colgaba la luna dormida sobre nuestros pies. Sin anillo, sin propuesta, sin grandes discursos, solo la decisión tranquila y firme de quedarse. Algunas noches todavía la sorprendo mirándome desde el otro lado de la mesa de la cocina como si estuviera esperando a que desapareciera. Simplemente me acerco y entrelazo mis dedos con los de ella hasta que el miedo desaparece. Y algunas mañanas me despierto antes del amanecer, escucho su respiración a mi lado y siento el mismo pequeño pánico de que arruinaré esto, de que no lo merezco. Entonces ella acerca su mano dormida y encuentra la mía debajo de las sábanas. Y recuerdo que no se trata de ser perfecto. Se trata de presentarse. Nunca volvimos a tener 10 y 20 años. No lo necesitábamos porque ahora, finalmente, sabemos exactamente lo que queremos. Y seguimos.